Bueno, las vidas cruzadas de la película Rumbos, que se está rodando estos días en Pamplona y en otras partes de Navarra, son motivo del siguiente reportaje que nos acerca hoy al programa nuestro compañero Íñigo Ciganda. Hay un nuevo amor de verano a la vista en las carteleras de cine. Bueno, en realidad son 5 y no será hasta el próximo verano cuando podamos verlas en las pantallas de cine. 5 rumbos diferentes a los que su directora ha dado un destino único. Sí, digamos que el hilo conductor de esta película de historias cruzadas pues es el amor y en cada una historia diferente para un vehículo diferente, ¿no? Sus caminos se cruzarán en Imarcoain, hasta donde llegarán desde una ciudad cualquiera, escapando o quizá buscando sobre 4 ruedas sentido a sus vidas. Es tragicómica todo el rato, es decir, son personajes muy entrañables con mucho carisma. Cuando arranca la peli en ningún momento, o sea, tú no crees que estás viendo el dramón del mundo, pero sí que de repente aparecen cosas y sucede una serie de cosas que te dejan congelada la sonrisa, ¿no? Una película que se desarrolla en tiempo real, a lo largo de una única noche. Bueno, con los trucos propios del cine y demás, pero que busca retratar la vida misma. Son varias historias que transcurren paralelamente y están relacionadas de alguna manera y confluyen todas al final, ¿no? Entonces es una película que yo creo que le propone un juego al espectador en el sentido de ir un poco armando estas piezas de este puzzle que se plantea, compuesto por todas estas historias que suceden de noche, todas en vehículos diferentes. Entre el elenco de actores y actrices protagonistas, nombres destacados como el propio Alterio, Carmen Machi, Carra Elejalde y una gran promesa del cine, Rafa Ordórica, descubrimiento de la directora. Ella ha escrito el guión, lo llevaba escribiendo desde hace unos 6 años, entonces siempre te iba mandando cositas y tal. Y lo que tiene que trabajar con Manolo Moreno es que lo tiene todo súper claro. El bilbaíno acompaña a Ernesto Alterio en una ambulancia y en su camino se encontrarán con un taxista que sufre mal de amores, un enfermo que no sabe olvidar y una mujer cansada de esperar. Con este nuevo rodaje, Navarra se va asentando en el sector como tierra de cine. En Navarra se ofrece un 35%. ¿Vale? de deducción fiscal sobre el impuesto de sociedades. Esto es un atractivo muy importante, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, para la atracción de rodajes. Los productores ahora mismo buscan este tipo de rebaja en el pago de los impuestos, porque está muy complicado financiar al 100% una película. Por lo tanto, a la hora de intentar reducir esos costes, es una herramienta muy importante. 6 vehículos, 5 historias de amor y una aventura de película con epicentro en Navarra. Bueno, ahí tenemos esas historias y ahora les traemos la historia musical de Pamplona, sobre todo de la década de los años 90. Santi Echeverría es crítico musical y periodista, profesor durante mucho tiempo. ¿Qué tal, Santi? Bienvenido. Pues aquí bien hallado y a gusto, tranquilo, vamos, como en casa. Muy bien. Ay, gracias. Nos agrada que nos lo digas, Santi. Hombre, digo, hay mucha gente por aquí conocida y claro, la verdad es que cada vez que vengo, pues... Tus alumnos, ¿eh? Bueno, antiguos alumnos y saludo y tal. ¿De acuerdo? Sí. Beatriz Echeverría es la principal o la protagonista principal de esta historia, es la creadora de un mediometraje, un documental sobre los diferentes sonidos que sonaron, valga la reiteración, sobre todo en los 80-90 en Pamplona, donde la movida musical fue muy interesante, ¿no? Beatriz, ¿qué tal estás? Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Gracias. Y ahora saludamos a Fermín Lorente, él es DJ Go, muy conocido en la escena musical de Pamplona y de fuera de Pamplona, por supuesto, y uno de los protagonistas también de la obra. Ahí ¿Qué tal estamos. estás, Fermín? Bien. Bienvenido. Gracias a vosotras. Bueno, tú que remueves los discos de todas las épocas, ¿qué dirías de esa Pamplona musical, de la música de Pamplona de los 80-90? Pues la verdad es que en el documental se ven los 80, los 90, el 2000 casi que reciente. Y bueno, yo creo que pues está bien porque capta un poco como la esencia del principio, como recoge ya un poco en la redacción en la introducción del documental de Los Bichos, y llega hasta grupos actuales como son pues Kokoska, Muy Fellini, Tremenda Trementina, que son pura actualidad, o sea, gente que ha sacado un disco hace un año. O sea, que, bueno, hoy vamos a hacer un poquito de cebo, ¿no? Para la fiesta de mañana en el subsuelo, a las 8:30 de la tarde se va a presentar este trabajo. Vamos a ver un poquito del principio y sobre todo, como aludía a ello además Fermín, un poco la vida y obra y lo que nos dejó el, bueno, pues ya desaparecido, fallecido José Chez Ponda con Los Bichos. ¿Lo vemos, chicos? Venga, adelante.
que el punto clave para que muchos músicos, artistas de Pamplona de mi generación decidiéramos comprarnos instrumentos en una época que eran muy caros y montar grupos fue José Chozponda y su banda Los Bichos. Yo creo que sería el año 1989 cuando José Chozponda lanzó su primer LP, Los Bichos lanzaron Color Hits y a nivel España fue un shock, ¿no? Porque era una música que nunca se había escuchado y unas composiciones que tampoco se habían escuchado nunca, pero claro, a nivel de Pamplona fue más importante si cabe porque un montón de adolescentes, tendríamos 16 años por esa época, de repente, además por separado, ¿no? Tuvimos un antes y un después, ¿no? Año 1989, José Chozponda, Los Bichos y su primer LP, Color Hits. Pues de hecho el Bicho era... Primero porque vestía totalmente atípico a lo que es Pamplona, y Pamplona al fin y al cabo es un pueblo grande, pero es un pueblo, ¿no? Y le veías y él iba con su rollo y tal, y con sus vestimentas, su indumentaria, pero el tío era un artistazo. Entonces sí que era un poco el referente de lo que se veía en Pamplona en aquellos años. De José se pueden decir muchísimas cosas. Él dio muchísima importancia a la imagen, algo que en los grupos aquí no se le daba, no se estilaba. Sus influencias le marcaron muchísimo, desde los Stones hasta King Salmon, hasta Patti Smith. Él le daba muchísima importancia, consideraba la música como un todo, no solo eran las canciones, sino era la transgresión, era la innovación, era la imagen, era un pequeño gran genio. Pues ahí tenemos, ¿no? Un poquito del comienzo de esta obra. ¿Cómo fue el panorama musical de Pamplona, Santi? ¿Cómo lo podrías describir? ¿Qué radiografía haces de los grupos que vivieron, ¿no? Y algunos han sobrevivido hasta la actualidad. Yo tengo mucho cariño a ese momento, a esa época, porque fue en el año 92 cuando comencé mi labor de periodismo musical en el diario Navarra. Y ya en el año 94... Me llamaron para ser una de las personas del jurado de los encuentros de jóvenes artistas que entonces se llamaban sencillamente Certamen de Pop Rock del Gobierno de Navarra. Sí. Y en esa tierra de rock que siempre había sido y es también Navarra, nunca ha dejado de ser tierra de rock, resulta que hubo esta especie de tsunami musical en el que después de Los Bichos ya se bullía un poco el ambiente musical, ¿no? El rock seguía estando muy presente en un montón de locales que en Pamplona seguían haciendo y programando conciertos, pero el pop en todos sus estilos, quiero decir, no solo el pop indie, sino el pop que venía con un clarísimo acento anglosajón, el pop noise, bullía también, ¿no? Y entonces hubo un momento en que hubo como una gran eclosión. Sí. Y eso se notó muchísimo, por ejemplo, también en los encuentros, porque en el año 94, después de que hubo varias ediciones, desde el año los encuentros empezaron a celebrarse, bueno, el certamen de pop rock en el año 85, creo recordar, fue el primero. Y entonces, claro, en el año 94 ganó un grupo que no era de rock, después de un montón de ediciones de grupos de rock, que fueron Ritual de lo Habitual. Y eso... hubo, pues eso, ¿no? Mucho ambiente, vamos a decirlo en bonito, ¿no? Hubo mucha controversia, estaba Jaime, efectivamente estaba Pablo Herrea, había gente que luego ha seguido su, digamos, carrera musical en cierto sentido en otros grupos, ¿no? Sí. Jaime después a los años en Souvenir, Pablo estuvo en Greenhouse Effect, luego fichó por Australian Blonde, luego se fue con Edwin Moses a hacer músicas muy diferentes. Sí, sí, y qué repercusión, mil historias interesantes que vamos a ir viendo en este trabajo, ¿verdad? ¿Qué repercusión habéis encontrado, bueno, que tuvo, ¿no? Realmente todo este movimiento en Pamplona? Pues... Porque ahí vemos, por ejemplo, periodistas de Radio 3 que seguían también la pista de grupos de Pamplona. Pues fue un poco una sorpresa, porque yo empecé todo el proyecto conociendo a Brillantinas y entonces a partir de ahí tiré del hilo y me di cuenta de que, pues, que sí, que había en Pamplona mucha gente que hizo muchas cosas en esos años y que tuvo cierta repercusión, pues, como bien dices tú, en periodistas, en críticos, en todo eso. Entonces, yo creo que
bueno, que fue una buena época y ellos me imagino que lo recordarán con buenos ojos. Fermín, ¿a quién crees que va a interesar bueno, este trabajo, ¿no? Porque es verdad que hay personas que han vivido, como nosotros quizá, como Santi, como yo y un poquito Beatriz, igual un poco tú también, Fermín, pero bueno, a cualquiera, ¿no? Porque hay grupos que siguen. Sí. O algunos se han quedado también, bueno, un poco algunos se han quedado por el ostracismo, camino, pero como decía Santi, es un poco como gente que antes estaba en Ritual del Habitual, han salido cada uno para su lado. O sea, Javi Moya de alguna manera sigue tocando, Jaime ha tenido un proyecto hasta en solitario hasta hace nada, que ha editado también un disco. Sí. Claro, entonces puede interesar hasta la gente de esa época de los 80-90, que eran muy de los Bichos y del glam rock y todo ese estilo, a la gente que pasó por los 90, que ahora tendrán sus 30, 40, cerca de 40 y ya. pico, claro, sí, que vivieron en esa época como del noise, ¿no? E incluso la gente de la actualidad, claro, porque salen grupos de la actualidad. O sea, vale, el panorama amplio. es muy diferente, Fermín, Sí. ahora y Yo en esa época. he vivido el cambio de quizá como consumidor de música en los 90 y ya luego como disjockey y promotor desde el 2000 y pico hasta la actualidad. Y sí ha cambiado. Yo creo que ha cambiado en los últimos, por ejemplo, 5 años. Pues imagínate en un panorama como desde los 80 hasta el 2015. O sea, ha cambiado mucho. Sí. Solo ya en formatos, en Claro. tipos de conciertos, salas, disponibilidad de instrumentos. ¿Cómo grabaste el trabajo? Beatriz, cuéntanos, ¿no? ¿Cómo te desplazaste de un lugar y otro? Porque vemos muchos enclaves. ¿Cómo fue? ¿Fue fácil o no? Pues en realidad dentro de este proyecto nos involucramos 2 personas, que estaría yo, que soy Escena 42, la parte documentación, entrevistas y demás, y luego la parte de montaje que hace Atiza Films, que es un compañero mío, que es Alejandro Mariño. Y bueno, yo en realidad me hice con una cámara, me compré una cámara a plazos que grabase vídeo en HD, un micrófono que iba a la zapata y con eso emprendí el vuelo. Poniéndome en contacto con personajes como ellos, escribiéndoles que muy amablemente me decían que sí, entonces empecé a partir de ahí a grabar. ¿Cómo quedaba con ellos? Yo vivo en La Coruña, en verano me desplazo aquí, entonces lo que hacía era quedar con ellos en épocas de vacación, incluso Semana Santa también. Les entrevistaba y eso ha sido un proceso que ha durado 3 años. 3 años, porque luego también hay que incluir la parte de montaje que ha sido... ¿Y qué testimonios te sorprendieron más de todos los periodistas, músicos que aparecen ahí? ¿Con qué te quedas especialmente? Pues es que la verdad es que me quedo con todo. Ha sido un proceso tan rico y me ha sido como una especie de investigación, casi una tesis doctoral, ¿no? Se puede decir. La verdad es que no me imaginaba yo, porque claro, yo ahora mismo tengo 30 años y la verdad es que desconocía aquel panorama un poco, ¿no? Y entonces pues me llevé una grata sorpresa y es que no podría destacar un testimonio así concreto. Yo creo que todos, los del Omnegal, hasta las tiendas de discos, hasta pues un poco todo. Yo creo que en conjunto todo está muy bien, sí. Bueno, interesante tener esta documentación guardada, visual, que la podamos, bueno, no sé si ver en algún otro escenario. ¿Qué posibilidades habrá quizá de comprar el trabajo o de verlo en algún festival? ¿Qué recorrido puede tener? Pues Beatriz. estamos quizá barajando algunas opciones, a ver si algún festival o quizá la posibilidad de editarlo, pero claro, es un poco complicado, hay que tener presupuesto para ello, pero bueno, no descartamos opciones. Sí, pero es un testimonio importante, ¿no, Santi? Yo creo que sí, porque me parece que, como estamos aquí también personas de diferentes generaciones, al final el documental puede parecer, desde el punto de vista informativo, algo puntual, pero un documental como este es atemporal. O sea, este documental, en el fondo, independientemente de cómo está rodado, creo que es valiosísimo en cuanto a testimonios y como reflejo de una época, ¿no? Y dentro de 20 años, alguien que analice la música y la evolución de la música popular, no solo en Navarra, sino a un nivel incluso superior, se puede fijar un poco en él. Y fíjate lo que pasaba ya también, ¿no? En una ciudad tipo normal, que también tuvo su momento de eclosión y que incluso, pues eso, hubo alguien que le acuñó el término. Pero ¿no? habría algo que imitar de esa época, Fermín, que no está tan lejana, vamos, que es bastante próxima. Bueno, de imitar en el sentido de recuperar o... Sí, quizá de un poquito más de que hubiera más movida musical, si cabe, ahora en Pamplona, o bueno, más yo no soy de los, conciertos, de los nostálgicos, bueno, pero es una especie de tendencia como filosofía de vida, ¿no? Del típico de, es que antes se hacía mejor. Yo no comparto mucho esa opinión, sino que simplemente los medios y la manera de hacerlo es diferente. ¿Que había otros grupos? Sí. ¿Que hay que rescatar?
Bueno, en parte de la filosofía quizá de lucha del directo, pues igual sí, ¿no? Porque ahora con el rollo de que todo está tan disponible vía internet, incluso tecnología y demás, pues claro, hace que te sientas más cómodo tocando en tu local que en el Donegal, por ejemplo, o ahora en el Terminal, ¿no? Pero igual ese espíritu sí, pero tampoco soy un nostálgico en ese sentido de es que antes se hacía mejor música. Bueno, era yo no otro lo veo. panorama, Es ¿no? diferente, Otro panorama es diferente. que recoge Yo lo que sonido creo, fíjate, yo lo que creo que los grupos de esa época, no sé si lo tenían de una manera muy consciente, pero sí obraban, al menos inconscientemente, desde una perspectiva de que estaban entrando en situaciones nuevas en el mundo musical. O sea, fue un momento en que los grupos se ponían a cantar en inglés, ¿vale? Salvo los grupos, por ejemplo, de rock que imitaban a sus grandes mitos, ¿no? A CDC y tal, y hacían versiones. Lo normal es que luego cantaran en castellano, ¿no? O sea, quiero decir, Obús o Barón Rojo no cantaban en inglés, cantaban en castellano. Barricada cantaba en castellano. Sí. Luego Coma cantaba en castellano. Y estos grupos dijeron, pues vamos a cantar en inglés. Nos vamos a poner de espaldas en el escenario. Vamos a mirar al suelo. Y además vamos a hacer lo que queramos, guste o no guste. Bueno, no contamos más y mañana hay que ir al subsuelo a las 8:30 de la tarde. O sea, quiero decirte que fue una especie de revolución. A pequeña escala tuvo también su punto revolucionario y digamos que creó una corriente y ellos eran conscientes de que estaban en una corriente. Y lo del sonido Pamplona viene un poco a hacer la foralidad, lo de siempre, ¿no? Ya que había un sonido Gijón, ¿por qué narices no va a haber un sonido Pamplona? Pues ya está, sonido Pamplona, ahí lo tenemos. No tenemos Lara y la Sofía, ¿no? O sea, gracias a Beatriz Echeverría, ¿no? Bueno, yo creo que esto nos dará para otra tertulia ya cuando comencemos el programa más amplio a partir del 7 de septiembre, pues charlamos otro día con más detalle, ¿de acuerdo? Porque siempre nos parece poco, aunque vengáis 3 o 4 veces, ¿no? Porque nos gusta. Fermín Lorente, muchas gracias. Beatriz Echeverría, gracias. Y Santi Echeverría, gracias de verdad a los tres. Y mucha suerte mañana, mucho éxito. Gracias. Nosotros nos vamos, bueno, no todo es disfrute, también hay que volver al cole y a la universidad. Estamos en ese momento también, ¿no? Nos vamos a despedir prácticamente del programa con la vuelta al cole y todo lo que eso supone. Vean. Las aulas esperan ya a miles de escolares navarros y las familias preparan uno de los principales desembolsos económicos del año. De hecho, yo creo que en las familias la cuesta no es en enero, es en septiembre. La cuesta de septiembre, más que la cuesta de enero, porque es el gasto más fuerte que tenemos. Nos lo dice Luisa, que tiene 3 hijos y sabe bien lo que supone afrontar los gastos de ropa y material escolar. Las papelerías y librerías son también conscientes de ello y por ello intentan ajustar precios para atraer a la clientela. Pequeñas librerías de barrio que, como esta, tratan de competir cuerpo a cuerpo con las grandes superficies y ofrecen grandes ofertas y descuentos. Hacemos una campaña fuerte de lanzamiento durante todo el mes de septiembre. La oferta consiste en el 15% de descuento en todo lo que es material escolar y luego hemos hecho una oferta agresiva en el tema de las mochilas, que hacemos una oferta del 30% de descuento. Hacemos el descuento directo, o sea, ni primero hacemos una compra y luego te hacemos un ticket de descuento ni nada, como igual hacen otros sitios. Aunque aquí nos aseguran que se nota cierta mejoría en la economía familiar. Sí, como otros años sí que se veía un poco más el ajuste económico, ¿sabes? Igual ahora no hay tanto ese límite de pues me voy a gastar solo 50 euros o... Creo que la gente está mejor económicamente. Usue es madre soltera y tiene 2 hijos. A la hora de elegir material escolar busca precio, pero también que lo que compra dure. Todo un poco, pero es que con los niños hoy en día, aunque cojas un material buenísimo, lo van a romper. O sea, que es que hay que mirar también la economía. Más yo que soy madre soltera con 2 hijos. Entonces miro mucho todo al final. Algunas familias son previsoras y prefieren repartir los gastos. Dosificar un poco pues los libros en el verano, un poco de chándal y esas cosas en agosto. En unos días estos cuadernos, carpetas y mochilas cobrarán vida en las aulas. Comienza la cuenta atrás. Bueno, pues la cuenta atrás también para nosotros porque nos tenemos que despedir ya. Mañana volveremos con nuevas historias a la misma hora. Así que ya saben que aquí tienen una cita. Adiós.